Buenas noches, sean bienvenidos a la clase de hoy, que estamos a 9 de febrero del 2021 y son las 7:04 de la noche. Y hoy tenemos, Javier me manda buenas noches. Hola Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Tenemos a Jennifer, a Giovanni, Javier, Vivian, Alberto, Joseph, Cristian, a Stephanie y a Bogar, ¿vale? Los que llegaron temprano, y Dayanara y Yasmin. Vamos a empezar el día de hoy. Estábamos hablando, la clase pasada de lo de la dinámica de población. Seguimos hablando de lo mismo. Aquí espérame, a ver, creo que me compartió la pantalla. Bueno, compartir pantalla. Ahora sí ya. Bueno, estábamos viendo la clase pasada, referencia a la dinámica de la población, que de cómo era cómo la población de México fue, bueno, como las ciudades y el mundo, como había el crecimiento y el decremento de la población. También, pues vimos que esto, que también lo vamos a recapitular, porque en otros lugares hay más población que en otros, pues depende por factores naturales, clima, relieve, disponibilidad de recursos, suelos, recursos socioeconómicos, disponibilidad de recursos naturales, oferta de empleo, disponibilidad de servicios, inversión que hay, ¿vale? Todo eso tiene que ver con por qué se establece la gente en un lugar. Esto viene en su libro en la página 121. Después vienen estas gráficas en la página 117, que viene cómo se estudian los diferentes tipos de población. En su libro viene esta gráfica que viene acá, de Namibia, que es un país de África, y en Aprende en Casa salió este país que se llama Angola, esta gráfica de este país que es Angola. Acá viene la cantidad de población, aquí viene de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 a 25 años y así hasta llegar a los 100 años. Aquí podemos ver que Angola tiene muchos niños, o sea, tiene una gran cantidad de población infantil. Algunos tiene también jóvenes, niños y jóvenes, y muy pocos adultos. Eso significa que tienen una alta tasa de natalidad, que fue lo que vimos la clase pasada. Y lo mismo pasa aquí en Namibia. Aquí estamos viendo su gráfica de población, que es de 0 hasta 150,000. Entonces aquí estamos viendo que también tiene una gran cantidad de niños, una gran cantidad de jóvenes y pocos adultos. Eso significa que tienen se llama una pirámide progresiva. Si tienen en su libro, ahí pónganle por favor en su libro, que es una pirámide progresiva, y que eso significa que hay muchos niños y jóvenes, pero pocos adultos, ¿sale? Esta es una característica de un país que tiene un alto índice de natalidad. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada que en estos países incluso llegaban a tener las mujeres hasta 6 hijos cada mujer en promedio, el cual es muy alto? Entonces ese es el ejemplo de estos países africanos. Después tenemos el caso de una población estacional. La característica de esta población es que, pues en teoría está equilibrada, hay pocos niños y jóvenes, hay una buena cantidad de adultos, como acá, en esta parte de acá, está bien en su libro también en la página 117, y pocos ancianos. Entonces, aquí en esta gráfica que es de Uruguay, del año 2017, de este lado, también vemos lo mismo, que hay niños, aquí después empiezan a ver jóvenes, ya empieza a ver jóvenes y adultos, y una menor cantidad de personas ancianas. En este tipo de gráfica que se llama estacional, significa que la población está bien distribuida, el índice de natalidad no es tan alto, hay un cambio de niños a jóvenes generacional no tan drástico, y México también está parecido a este caso de estos dos países, ¿no? De Brasil y de Uruguay.
O sea, tiene niños, tiene jóvenes, tiene adultos, tiene también ancianos, pero está equilibrado, no está tan disparado como en la anterior, que me regreso a la anterior, para que vean. Aquí, por ejemplo, vean cómo la pirámide, la base son puros niños y jóvenes. Y me adelanto a la otra. Y aquí la base pues está más equilibrada, sí hay niños, pero en menor cantidad. Y lo más alto son los jóvenes y los adultos, ¿sale? Entonces esto pasa en Uruguay y esto pasa en Brasil. Esto viene aquí en su libro. Y si se dan cuenta, pues son países, por ejemplo, aquí Brasil, pues es un país grande, vean, aquí son millones de habitantes, y Uruguay tiene una menor cantidad, porque aquí vienen, también es un país que tiene una población también grande, pero Brasil es más amplio, ¿vale? Ahora vamos acá. Ahora, se llama población regresiva. Este es al revés. Hay países como en Japón, donde hay una cantidad grande de personas ya adultos, pero ya mayores de 40 años, y muchos ancianitos, vean, aquí están de los 60 para arriba, una gran cantidad de población ancianita, y una gran cantidad de población de más de 40 años. ¿Esto qué significa? Que es un país que tiene una gran cantidad de adultos ya maduros, y también de ancianitos. Y lo mismo pasa en Canadá. Aquí está en Canadá, vean, hay pocos niños, pocos jóvenes, lo mismo que en Japón. Una cantidad grande de adultos, de 20 para arriba, y una cantidad muy fuerte aquí de personas de 45, 50, 60, 65 años. Entonces, esto significa que es una población regresiva. ¿Por qué regresiva? Porque hay más adultos y más ancianos que jóvenes y niños. Eso también tiene problemas porque a la larga, bueno, tiene problemas, pero a lo mejor a los mexicanos tenemos ciertos beneficios de eso. Por ejemplo, muchos de sus parientes de ustedes, pues se van a trabajar a Canadá, y eso no fuera posible si es que hubiera jóvenes y adultos en Canadá, pero como hay pocos, pues tienen que contratar mano de obra para recoger los productos, o lo que se dedican mucho a la agricultura. En esta zona hay muchas personas que se dedican al ginseng, ¿vale? Pues es lo que les puedo decir. No sé si tengan alguna duda. A ver, pónganme aquí en el chat si tienen alguna duda de estas tres pirámides. ¿Vale? A ver, Alberto me dice que no, Joseph dice que no, Dayanara dice que no tiene dudas, Joseph tampoco, Jennifer no, Javier dice que no. Acá hay una pregunta de su compañero Bogar, que cómo se controla la población. Ahorita vamos a verlo, cómo se controla la población. Vivian dice que no, y yo le dice que no hay ninguna duda. Entonces, quiero que sí tomen en cuenta estos casos. Ahora vamos a ver otro caso más grave. Estos son casos de desequilibradas. Estos países son árabes, en estos dos que están acá. Uno es Kuwait y el otro es Emiratos Árabes Unidos. Aquí está la cantidad de hombres, vean aquí la cantidad de hombres que hay y la reducida cantidad de mujeres. Y en Kuwait es también más parecido, nada más que hay un poquito más de niños y de jóvenes que en Emiratos Árabes Unidos, pero sí hay una gran cantidad de hombres, sobre todo de 20 a los 45 años. Y aquí también vamos a ver que pasa lo mismo en este país que es Emiratos Árabes Unidos, de los 20 a los 45 años. Quiero que me pongan aquí en el chat, antes de que yo les dé la respuesta, ¿por qué piensan que en estos dos países árabes hay muchos hombres y pocas mujeres? A ver, pongan aquí en el chat, los leo. A ver si me dan la respuesta correcta. ¿Por qué piensan que en estos dos países árabes, en la región de Asia, hay una alta cantidad de hombres más que de mujeres? A ver, digan, quiero que me pongan aquí en el chat, a ver si me dan la respuesta. Aquí los estoy viendo, a ver, no me han puesto nada, todavía. Sé que está difícil, pero sé que sí pueden.
Ajá. A ver, quiero que me digan por qué piensan que hay más hombres que mujeres en esos dos países árabes. Vivian, dicen que hay delincuencia y matan a las mujeres. No, no es la respuesta correcta. A ver, otra. ¿Por qué habrá más hombres en estos dos países que en los demás? ¿Cuál piensan que es? A ver, ¿no? ¿No la atinaron? No, pues no hay respuesta. No, la respuesta correcta es, a ver, eh, Brigitte dice que aceptan más a los hombres que a las mujeres. No, tampoco. Bueno, sí, un poco. La respuesta correcta sería, Bogart dice que había machismo. Bueno, no, bueno, un poco. Pero la respuesta correcta es que estos dos países se dedican a la extracción de petróleo. Hay una gran cantidad de trabajo, son países petroleros. Entonces, por lo mismo, muchas personas que no son originarias de ahí, pues también pues llegan a vivir ahí como inmigrantes, como mano de obra, trabajan ahí, por eso estamos viendo que es de 20 a, quiero que le pongan eso en su libro, de los 20 a los 50 años, que es la edad productiva de una persona, la edad que más, más explotan las empresas y que más fuerza tiene uno. Entonces es cuando estas personas están en edad de trabajar, van a estos países, trabajan, pues a lo mejor se casan ahí, o a lo mejor trabajan un tiempo, o a lo mejor tienen su esposa en otro lugar, pero por las condiciones de trabajo, pues dejan sus lugares de origen, se establecen en estos países, ganan buenos salarios, y por eso es una gran cantidad de hombres, y como es un trabajo que generalmente es más enfocado al sector masculino, por eso hay una gran cantidad de hombres. También otra cosa que es parecida, pero no tanto en estos países, porque a pesar de que son árabes, son países donde las mujeres las tratan mejor, pero hay otros lugares donde tienen unos tratos más malos, ¿no? Que los vamos a ver después, pero en estos dos países son de los países árabes que tratan mejor a las mujeres, ¿vale? Entonces esa sería la respuesta, porque son países que se dedican a la extracción de petróleo y por ese motivo hay una gran cantidad de personas, hombres de 20 a los 50 años, ¿vale? Y ya después, si se dan cuenta, es muy poca la población que está después de los 60, ya va reduciendo mucho, ¿vale? Seguimos. Ahora, la respuesta que me habían hecho anteriormente, de la población, las necesidades que tiene la población. Aquí los que son menores de 15 años, o sea, en estos países de África que tienen muchos niños y muchos jóvenes, ¿qué es lo que necesitan estos países? Pues servicios educativos para que estudien sus jóvenes, cuidados de la salud, vacunas, una alimentación adecuada para que se desarrollen bien. Estos son en los países que tienen muchos niños. En los países que tienen adultos, como por ejemplo aquí en México, en estos países árabes que vimos, que son de entre 15 y 59 años, pues requieren oportunidades de educación, que haya formación, para bachillerato y universidad, trabajos, acceso a viviendas, servicios públicos, eso es lo que requieren los países, de 15 a 59. Y los mayores de 60 años, eh, lo que requieren, que son los países como los países que vimos como Canadá, como que lo vimos también como Italia, como Japón, pues que tienen muchos ancianos, pues requieren mayor atención especializada, pensiones dignas, transporte, instalaciones para las personas que están con ellos, ¿sale? Y en general los países pues requieren todo esto para todos sus sectores, pero sí es importante que vean que cuando un país, por ejemplo México, pues requiere de todo esto, pero hay países que están solamente con una gran cantidad de población anciana, entonces requieren esto. Los que tienen una cantidad de personas de 15 a 59, esto. Y por ejemplo ustedes, pues lo que necesitan es educación, salud, alimentación adecuada, ¿vale? Eso es lo que, y ahora también, en México el 7% de la población es de adultos mayores. O sea, en México, de cada 100 personas, 7 son personas mayores de 60 años, ¿vale? Eso es importante que lo sepan. Y en un futuro, pues va a aumentar la cantidad del porcentaje de personas ancianitas en México, ¿vale? Bueno,
Entonces, ahora, en otra clase de Aprende en Casa, esto sí quiero que le saquen una captura de pantalla, por favor, todos ahí, necesito que tengan esta captura de pantalla. Pónganme aquí todos que ya la pusieron, por favor. Esto es importante. Aquí podemos saber cuántas personas viven en un país. ¿Vale? Aquí me están poniendo que ya le están sacando. ¿Vale? Esta fórmula se llama densidad de población. Densidad de población, en pocas palabras, es cuántas personas viven en un kilómetro cuadrado. Entonces, esta fórmula se saca dividiendo la población absoluta, o sea, el total de personas que viven en un estado, en un país, en un municipio, entre, bueno, aquí está, esto no es correcto, aquí sería población absoluta entre kilómetros cuadrados, aquí le voy a corregir porque aquí está mal. Entre los, entonces este es bueno, aquí sería el territorio, dejen ponerlo, aquí no corríjanme, lo vuelven a tomar porque aquí tengo un error. Aquí es entre el territorio. ¿Vale? Aquí sería el territorio. Entonces aquí es territorio. Entonces, por ejemplo, ahora sí saquen la captura, porque estaba mal. Ahora sí ya está bien. Entonces, por ejemplo, la densidad de población de México, que en el año 2020 éramos 126.100.000, lo dividimos entre el territorio que tiene México, que es 1.973.000 kilómetros cuadrados, lo dividimos, y en México, o sea, en todo el país, viven 6.39 habitantes por kilómetro cuadrado, en todo México, o sea, todo el país, o sea, en los casi 2 millones de kilómetros que tiene nuestro país, ¿sale? Ahora, en el ejemplo también que ponen ahí en Aprende en Casa, ponían el ejemplo de Bangladesh, que es un país de la región de Asia, un país muy poblado, que tiene 161.400.000 habitantes, pero es un país muy chiquito, o sea, es un país que es más pequeño, 10 veces más pequeño que México, o sea, no, 10 veces no, es como 12 veces más pequeño que México, 13 veces más pequeño que México, pero tiene más población. Entonces, vean, 161.400.000 habitantes, que es lo que tenían en el 2018, lo dividimos entre su territorio, que es 148.460 kilómetros. Eso nos da que en Bangladesh, en ese país que es de los más poblados del mundo, viven 1.087 personas por kilómetro cuadrado. Eso significa que en un metro cuadrado viven por lo menos una persona. O sea, hagan de cuenta que miran ahí en su casa y sus losetas miden 30 centímetros más o menos. En lo de 3 por 3 losetas viviría una persona. ¿Sale? Ahora vamos a ver del estado de Puebla. El estado de Puebla, hasta el año 2020, o sea, hace un año, tenía 6.583.000 habitantes. Y el territorio del estado de Puebla es 34.251 kilómetros. Dividimos esto entre esto, y en el estado de Puebla vivimos 192 personas, 192.2 personas por kilómetro cuadrado. Entonces, eso se pueden dar cuenta que Puebla está más habitado que el país. Por ejemplo, más o menos sería 30 veces más apretada la población de Puebla que de todo el país, de nuestro México, ¿sale? Y aquí les pongo otro ejemplo. Este de la Ciudad de México en el año 2020, aquí me faltó el año, pero es el año 2020. En el año 2020, la Ciudad de México tiene 9.910.000 habitantes. Esos nada más son los que viven acá. Acuérdense que vimos en la clase pasada que muchas personas vienen del Estado de México, también algunos de nosotros de Puebla, de Tlaxcala, llegan a trabajar a la Ciudad de México, realizan sus labores y se regresan a sus casas. Entonces, los que viven oficialmente ahí son 9.910.000 personas, y la extensión de la Ciudad de México es de 1.495 kilómetros. Entonces hacemos la división y en la Ciudad de México viven 6.628 personas por kilómetro cuadrado. Eso significa, en pocas palabras,
que si ustedes trazan 3 por 3, o sea, en su 3 losetas ahí de su casa, si miden 30 centímetros, en, en esas 3 por 3 losetas vivirían 6 personas, ¿sale? Entonces, eso es lo que es la Ciudad de México, ¿sale? Ahora, quiero que me pongan, antes de avanzar a la siguiente pantalla, ¿por qué piensan que en la Ciudad de México viven cómo pueden vivir esa gran cantidad de personas en la Ciudad de México? Quiero que me pongan aquí en el chat. ¿Cómo es que pueden vivir esta gran cantidad de personas en la Ciudad de México? ¿Cómo crece la Ciudad de México? Más bien esa sería la pregunta. ¿Cómo crece? A ver, pónganme ahí en su chat. ¿Cómo crece la Ciudad de México para que puedan vivir en 1000 metros, 6000? Ándale, ahí está la respuesta de su compañero Alberto. Esa sería la correcta, por edificios. Entonces, como son edificios, crecen de esta forma vertical, o sea, crecen de esta forma hacia arriba, y por eso meten esta gran cantidad de personas en una ciudad. Y por eso también, desafortunadamente, cuando hay como lo vimos en la clase pasada, cuando hay una contingencia como ahorita, una contingencia sanitaria, una infección, una infección biológica, pues entonces por eso se da también, porque viven una gran cantidad de personas en un espacio muy pequeño, y por eso un contagio se da más masivamente, ¿sale? Porque vean la cantidad de personas que utilizan los servicios en la Ciudad de México, el metro, todos los servicios que tienen esta ciudad, y ciudades grandes también como Puebla, como Monterrey, como Guadalajara, o sea, tienen también una densidad de población muy grande, no igual que la Ciudad de México, pero sí tienen una población también muy amplia, ¿vale? ¿No hay dudas hasta acá de esto? Pónganme aquí si no hay dudas para seguir el siguiente punto. ¿Dudas de esto? Duda. Ajá, también otra cuestión que me pone su compañera Yasmín, que también ya no hay agua. Sí, la Ciudad de México tiene ese problema del agua, es un problema que tienen. Y otra cosa que en lo que están poniendo que no, les voy a decir la verdad, cuando vienen sus parientes de México a saludarlos en Semana Santa, no es porque los quieran mucho, que dicen, ay, que quiero mucho a mi familia y voy a saludarlos. Vienen porque les quitan el agua, porque les dan mantenimiento a los acueductos y a los tubos y todo eso, y no tienen agua durante una semana. Entonces, como no tienen agua, pues se vienen a saludarlos a ustedes, a acabarse su agua. ¿Vale? Ahí nos vemos. Bueno, ya, esa es otra. Entonces ya, vamos al que sigue. Ya no dije eso, no, nada más fue un comentario. ¿Vale? Avanzar la pantalla. Bueno, ahora borro acá. Bueno, ahora acá, vean, este es el mapa de México, cómo vive la población. Lo que está de color rojo viene en su libro en la página 122. Entre más rojo es donde hay más concentración de personas. Vean, donde viven más apretados es en Veracruz, hay más densidad de población. En el Estado de México, en la Ciudad de México. Después sigue Puebla, aquí está Puebla. Después esto es Jalisco. Y ya los otros estados pues ya tienen una menor cantidad de población, ya viven de 4 a, bueno, ya reduce la población. Donde hay menos población, pues es en esta parte de acá, en Baja California Sur, en Durango, Zacatecas, aquí en Quintana Roo, Campeche, son los estados que tienen poca población, ¿vale? Pero eso no significa que no tengan ciudades grandes. Por ejemplo, en Campeche, pues está Campeche, está Ciudad del Carmen, o sea, también tienen ciudades importantes. En Quintana Roo, pues está Cancún, o sea, tienen también ciudades grandes, pero no tienen una alta concentración de población, ¿vale? Y después en su libro, en la página 122, viene este mapa. Este mapa es muy importante porque entre más rojo esté, es donde se concentra la mayor cantidad de población. Si se dan cuenta, pues aquí están en la parte de México, también hay unas manchas rojas, y después vienen las ciudades más pobladas del mundo, que aquí está la Ciudad de México, Los Ángeles, Nueva York, París, Londres, Moscú, Estambul. Bueno, de América son Nueva York, Los Ángeles en Estados Unidos, Ciudad de México pues en México, Río de Janeiro y Sao Paulo en Brasil, y Buenos Aires en Argentina, son las más pobladas de América.
Después las más pobladas de Europa, pues está París en Francia, Londres en Inglaterra, Moscú en Rusia y Estambul que está en Turquía, que pues también podría, esto ya está entre los límites de tanto Estambul como Moscú, en los límites entre Asia y Europa. Después en África, pues está el Cairo, está Lagos, aquí en Egipto. Después aquí en Asia está Teherán, Karachi, Mumbai, Delhi, Calcuta, Dhaka, que es la capital de, me parece que es la capital de Bangladesh. Entonces vean esta zona, la India es una zona muy poblada, casi toda la India está en color rojo, o sea que es un país muy, muy, muy poblado. Y después aquí está la región de China, que tiene una gran cantidad de habitantes, que es Beijing, Beijing, Shanghái, Guangzhou, y toda esta parte de acá que es está muy poblado. Y Seúl en Corea, después estos son los japoneses, Tokio y Osaka son sus ciudades más pobladas, y en Oceanía las ciudades más pobladas son Yakarta y Manila, ¿vale? Entonces esas son las ciudades más pobladas del mundo. Entonces es importante que vean este mapa de la página 122 para que puedan darse cuenta los manchones de la población. Entre más mancha roja es que tiene una mayor cantidad de habitantes. Esta zona de acá, que está en color, bueno, que no tiene habitantes, es una zona muy seca de África también, entonces por eso tienen ese detalle, ¿sale? Ah, dice que está en la 120, me equivoqué, entonces en la 120. Ajá, entonces, Estambul está entre dos continentes, entre Asia y como dice su compañera Yasmín, entre Asia y Europa. Y Rusia, pues también abarca dos continentes como país, abarca parte de Europa y parte de Asia. Pero los rusos les gusta participar en los concursos y eventos deportivos de Europa porque son de mayor nivel, ¿sale? Si no, no jugarían eventos deportivos, la Champions y todo eso, ¿sale? Bueno, seguimos, entonces, aquí no hay duda, ¿verdad? Ahora, todo esto sí lo quiero que me lo capturen en la pantalla, ¿no? Hubo dos clases especiales que las maestras trataron lo del espacio rural y el espacio urbano. Entonces, aquí yo les estoy haciendo un resumen de lo que trataron esas dos clases, o sea, les estoy resumiendo lo de las dos clases. Entonces, el espacio rural, pues es menor a 2.500 habitantes, tienen menor cobertura de servicios básicos, pues no hay hospitales, no hay escuelas a veces, a lo mejor sí hay una primaria, a lo mejor hasta hay una secundaria, pero nada más, no hay bachilleratos o menos universidades. Tienen pocos servicios de salud, tienen pocos servicios culturales, tienen mucho apego a sus tradiciones. Pónganme aquí en el chat cuando ya lo saquen su captura de pantalla. Tienen poca población, acuérdense que pues nada más hasta 2.500. Se relacionan de manera directa con el aprovechamiento de recursos naturales y aportan los alimentos a las ciudades. Es otra característica de lo rural. Otra característica de lo rural, pues que viven de forma dispersa, o sea, una casita por acá, otra por allá. Se dedican a actividades agrícolas y ganaderas, forestales, o sea, el campo, a cuidar animales, a los árboles y la pesca, y tienen pocos medios de transporte. Y en cambio el urbano, que son las ciudades, pues tienen más de 2.500 habitantes, tienen poco apego a las tradiciones y costumbres, o sea, por ejemplo, en las ciudades no es como acá que hacen mole, por ejemplo, en San Martín, pues hacen pocas personas mole o casi nadie, producen producen los productos industrializados que tenemos nosotros, tienen una alta concentración de la población, o sea, vive mucha gente, están los comercios, la industria, el servicio, mucha gente tiene que ir a trabajar ahí. Tienen más servicios como escuelas, hospitales, agua, tienen una gran cantidad de servicios básicos, pavimentación, tienen mayores vías de comunicación y de transporte, incluso hasta 2 pisos y todo esto. Entonces ya, están poniendo que ya lo tienen puesto, ¿vale? Entonces pónganme esto, por favor, sí me necesito que lo tengan ahí en su libreta, me lo pasan y me mandan la foto, es muy, muy importante, ¿vale? Entonces, voy a ver aquí en el chat. Bueno, no, son estados, más bien estados, que dice que del mole. Sí, por ejemplo, aquí nosotros, si se dan cuenta, ya no somos ni rural ni urbano.
salvo algunos pueblos, a lo mejor hay Cuauhtémoc o Las Dalias, ahí de Tlahuapan, pero ya la mayoría de los pueblos de acá tienen más de 2.500 habitantes, pero tampoco son urbanos, porque también hay gente que se dedica todavía se dedica al campo y todo eso. Entonces pónganla ahí en ese, bueno, después de que pongan esta imagen, me ponen que en nuestro caso nosotros somos semiurbanos, porque todavía tenemos muchas actividades de campo en nuestra zona donde vivimos. Hay personas que todavía se dedican al campo, que cosechan, que cuidan animales, pero ya también tenemos más de 2.500 habitantes, ya muchas personas ya vienen de otros lados, ya a veces ya no hacen los rituales que se acostumbran en los pueblos. Por ejemplo, a lo mejor ya se fueron a vivir a Tlanalapa, pero ya viven ahí en las unidades que acaban de hacer y ya a lo mejor no participan en las cooperaciones, todo lo que tienen las tradiciones de los pueblos, ¿sale? Entonces, esa es la diferencia entre lo rural y lo urbano. Entonces, nosotros somos semiurbanos, ¿sale? Ajá. Acá dice Yasmín que se confundió. A ver, Yasmín, si es menos de 2.500 habitantes sería rural. Si es más de 2.500 ya se le considera urbano. Pero nosotros, en este caso, nuestra región donde vivimos, no es, bueno, le podemos llamar semiurbano. ¿Por qué? Porque hacemos muchas cosas que todavía se hacen en el ámbito rural, ¿vale? O sea, todavía nos dedicamos a actividades agrícolas, al campo, bueno, a cosas así todavía hay tradiciones, todavía hacemos moles, hay fiestas, bueno, los que todavía son católicos. Entonces, tienen esto que todavía es parte de lo rural, pero ya son pueblos más de 2.500 gentes, ¿sale? Por eso es semiurbano, ¿sale? Dice Bogart que no ve nada, pues tienes que ver ahí lo que está poniendo, ¿sale? Ok, dice que ya entendió. Bueno, ahora para que quede claro, les voy a poner una canción. Bueno, dicen que se traba un poquito el video, pues sí, es que ya después lo buscan en el YouTube. Se llama Del campo a la ciudad y es del grupo Exterminador. Entonces, pues nada más, y cuando dejan acá, pues ya dejen ver acá, como acá, ya. Bueno, pongan tantito su cámara para que los vean. Me queda 1 minuto con 40 segundos. Pues eso es lo que trata. Creo que con la canción queda más explicado lo que es el campo y la ciudad. El campo, pues, es lo rural y la ciudad, pues, es lo urbano. Entonces ahí se puede ver cómo. Pongan su cámara, que nada más están dos, nada más está Jennifer, y Yasmín y Fernando, y Alexis, ya, Alberto. Entonces, Dayanara, ya son 5. Entonces, pues pueden ver cómo está la situación, que los problemas que hay en la ciudad, la pobreza, los robos, Brigitte también, Bogart, que se ve todo oscuro, quién sabe quién, dónde ande, Paulina. Entonces, ahí se puede ver la situación que se vive, la delincuencia, que la contaminación, la gente. Es bonito este video porque también se puede ver ahí el campo, cómo es el campo, las actividades, los frijoles, todo lo que se come. Bueno, pues ya nos vemos, chicos, nos vemos la próxima semana. Cuídense y saludos a sus papás y nos estamos viendo, ¿eh? Adiós. Ya se me acaba el tiempo, queda 1 minutito. Y estamos viéndonos y sigan haciendo sus tareas. Échenle ganas porque ya se va a acabar el bloque 2 y no sé que se vayan a quedar sin calificación. ¿Vale? Adiós a todos. Nos vemos. Bonita noche.